Todos esta mañana estemos listos para el estudio de la palabra de Dios. Realmente creo que es de vital importancia que estudiemos, que profundicemos, que conozcamos las profecías, que sepamos de qué se trata el asunto. Generalmente predicamos aquí cuando hablamos de profecías del tiempo del fin y hablamos de Apocalipsis o hablamos del libro de Daniel. Generalmente creemos que todo el mundo entiende de lo que estamos hablando, pero muchas veces sé que no todos están entendiendo, no todos están comprendiendo de qué estamos hablando. Y yo quisiera que todos pudiéramos comprender esta profecía de los 2300 días. Hace poco, cuando teníamos una vigilia, la hermana Rosita Chávez dijo que incluso ella estuvo mucho tiempo hasta que pudo comprenderla. Hermanos, es importante que comprendamos la profecía de los 2300 días porque somos adventistas del séptimo día. Y esta es una de las profecías que dio origen a nuestra iglesia. Si no conocemos el origen de nuestra doctrina, de nuestra iglesia, no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Por lo tanto, es importante que comprendamos esta doctrina de los 2300 días, 2300 años. Cómo se origina, dónde está, cómo poder encontrar los puntos de partida, las distintas partes de esta profecía. Y quisiera que si usted esta mañana tiene alguna pregunta, la haga mientras estamos haciendo el estudio para que podamos evacuar cualquier duda, cualquier pregunta que tengamos. Pero es importante que podamos comprenderla. Y lo que vamos a hacer es un estudio bíblico y quiero que ustedes participen, quiero que ustedes estén entendiendo el estudio que estamos haciendo. Vamos a ir a través de la Biblia y vamos a ir un poquito también con la historia para poder comprender el cumplimiento de esta profecía. Veamos allí, buscamos en nuestras Biblias, Daniel, ¿dónde se encuentra registrado especialmente esta profecía? Daniel 8, ¿verdad? Versículo 14 específicamente, pero todo el capítulo tiene que ver con esta profecía. Y quisiera que ustedes pudieran dominar, gracias a Dios ya la mayoría saben la cita donde se encuentra. Y eso es importante, dónde se encuentra esta profecía. Quiero pedirles a veces disculpas porque estamos a veces con esta tos. Y no es coronavirus, así que no se asusten. Es que tengo un problema de padecimiento de sinusitis. Y la sinusitis va molestando en la garganta bastante, entonces por eso me provoca tos. Esperamos que un día pueda... Conocí a un señor, un amigo, que me dijo que se operó de la sinusitis y se le quitó completamente ese problema. Ojalá que un día pueda resolverlo. Bien, estamos en Daniel capítulo 8. Y Daniel está allí especialmente hablando de una visión que él tiene. Está en visión el profeta Daniel. Y entonces en el versículo 13 comienza esta parte que vamos a estudiar esta mañana. Dice, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta versión me gusta más que la que leyó la hermana Elizabeth esta mañana, ahorita, porque esta versión es un poquito más amplia, más clara. Y dice el versículo, él está escuchando lo que dicen los ángeles que están delante de él, los santos. Dice aquí hay un santo que le pregunta a otro, está hablando de los ángeles que están allí en esta visión mientras él está viendo, y dice que uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo durará esta visión? Y la visión del continuo sacrificio y también la prevaricación asoladora y el que esté siendo pisoteado el santuario y el ejército, el pueblo de Dios, está siendo pisoteado. Así que esa es la preocupación que él tiene porque Dios la pone en su mente en esta visión. ¿Hasta cuándo? ¿De qué está hablando esta pregunta? De tiempo.
¿Hasta cuándo? Está hablando de tiempo. ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Hasta cuándo va a permitirse que esto suceda? Que el enemigo esté pisoteando al pueblo de Dios, que esté persiguiendo, que esté muriendo el pueblo de Dios. ¿Y hasta cuándo durará este tiempo de oportunidad para el pueblo de Dios? Versículo 14. Y él dijo, respondió el otro, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces allí él continúa narrando lo que sucedió mientras él estaba en visión. Entonces dice que aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Así que Daniel está en visión y Dios le da estas palabras, esta visión, y él está escuchando que hay un asunto de tiempo. ¿Hasta cuándo durará este tiempo de persecución, este tiempo de prueba, este tiempo para que el enemigo siga pisoteando el santuario del pueblo de Dios? Y otro dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y él está tratando de comprender la visión, él está pensando ¿cuándo va a suceder esto? ¿Hasta cuándo? Y dice 2300 tardes y mañanas, 2300 días. ¿A qué se refiere esto? Así que Daniel está preocupado. Pero antes de ver lo que significa y lo que Daniel sigue viendo y cómo el ángel le explica la visión, veamos ahora un principio que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprender esta profecía. Y es un principio bíblico que los reformadores encontraron desde tiempos antiguos, hace muchos años. Tanto Martín Lutero como los reformadores anteriores, Calvino, Zwinglio y los demás reformadores, ellos creían en este principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico? Día por año. Día por año. Es importante, vamos a verlo en la Biblia. Números, el libro de Números, capítulo 14, versículo 34. Números, capítulo 14, versículo 34. Por favor, búsquenlo allí en sus Biblias. Números 14, 34. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que Dios le dice allí al profeta que cada uno de los días correspondería a un año. ¿Ok? Voy a leerlo aquí yo nuevamente para que quede grabado con más claridad. Números 14, 34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra. Se está recordando el episodio en que los espías entraron a la tierra prometida para reconocer la tierra antes de conquistarla. ¿Cuántos días estuvieron ellos en la tierra? 40 días pasaron ellos reconociendo la tierra. Ahora Dios le dice, conforme a los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que Dios aquí aplica este principio al pueblo de Israel. Día por año. Los días que estuvieron ellos reconociendo la tierra equivaldrían a un año y permanecerían 40 años en el desierto como castigo por no haber obedecido a Dios y haber confiado en su palabra. Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6 es otro versículo que nos ayuda a comprender este principio de día por año. Busquen allí en sus Biblias, Ezequiel capítulo 4, versículo 6. ¿Alguien lo tiene? A ver, por favor, alguien que lo lea. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado.
Así que el profeta Ezequiel está recibiendo de parte de Dios un mensaje que tiene que dar al pueblo, un mensaje que tiene que dar al pueblo de Israel. Y le dice que se acueste de un lado y después del otro para poder ejemplificar lo que Dios está dando un mensaje al pueblo. Voy a leerlo nuevamente, 4:6. Dice allí: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así que el profeta está recibiendo un mensaje para dárselo al pueblo, un mensaje profético. Y Dios le dice que esté 40 días acostado de un lado. Ahora no recuerdo si era 40 días de un lado y 40 del otro. Finalmente creo que eran tantos días que debía estar acostado de un lado y del otro. Pero le dijo, así como vas a estar tantos días acostado, van a ser los años, día por año te lo he dado. Dios le está dando al profeta un principio que teníamos que utilizar como principio profético para cuando Dios da una profecía, especialmente está hablando a través de días, es un símbolo de años. Los días simbolizan años. Volvemos entonces a la profecía de los 2300 días. Daniel 8:14. Para ver cómo Dios le dijo allí al profeta Daniel. Daniel 8:14, Dios le dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué significan tardes y mañanas? Días. Un día entero, tarde y mañana. ¿Recuerdan ustedes dónde se menciona en la Biblia también otra forma parecida? Génesis capítulo 1. Fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día. Así que cuando Dios le dice aquí al profeta Daniel, tardes y mañana, 2300 tardes y mañana, se refiere a 2300 días. Está hablando de días completos, 2300 días. Pero como vemos que hay un principio bíblico que en profecía Dios quiere que el mensaje llegue como de días que equivalen a años. Entonces tenemos que aplicar ese principio para poder entender la profecía y ubicarla en el tiempo y el periodo en que se había de suceder. ¿Estamos comprendiendo hasta acá? Entonces los 2300 días equivalen a ¿qué? 2300 años. Porque en sentido profético los días equivalen a años. Así que 2300 días que Dios le dio al profeta equivaldrían a 2300 años. ¿Ok? Ese es el principio que utilizamos para interpretar la profecía de los 2300 días o años. Es importante que lo comprendamos. Ahora, el profeta estaba preocupado porque Dios le está diciendo, van a pasar 2300 años para que el santuario sea purificado. Y él pensó, ¿será que el santuario de Jerusalén va a ser restaurado de aquí a 2300 años? Anoche estaba viendo con mi esposa una película, la película del profeta Jeremías. No sé cuántos han visto esa película, les recomiendo que la vean. La película del profeta Jeremías está bastante fidedigna con la Biblia. Ustedes saben que en las películas siempre añaden algunos dramas para hacer más interesante y algunas ideas para poder añadir al relato bíblico. Pero aparte de esos dramas añadidos, está bastante fiel al texto bíblico del profeta Jeremías. Así que pueden ver esa película, se las recomiendo. Y esta profecía de Daniel y lo que sucedió con el santuario de Jerusalén engrana perfectamente después del profeta Jeremías. El profeta Jeremías está profetizando allí en Jerusalén que Jerusalén y la ciudad y el santuario, el templo, iban a ser destruidos y que debían entregarse a Babilonia si querían sobrevivir. Y vino finalmente, ellos no obedecieron, el rey no obedeció y vino el rey de Babilonia. ¿Quién era el rey de Babilonia en ese tiempo? Nabucodonosor. Era el rey que vino por primera vez a Jerusalén, destruyó el templo de Jerusalén y se llevó cautivo a muchos del pueblo de Jerusalén, de Israel, y dejó allí a un rey para que siguiera
dirigiendo al pueblo en su nombre y pagaran tributos. Pero ellos se rebelaron, se unieron con Egipto y entonces tuvo que venir nuevamente Nabucodonosor y destruir totalmente a Jerusalén, quemaron a Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron todo. Ese fue el primer cautiverio y la primera destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Todo eso se cuenta en la película de Jeremías. Porque este es el templo que va a ser reconstruido y está en la profecía que vamos a estar estudiando ahora. Y es importante que comprendamos cuál es el templo que se destruyó, cuándo se destruyó y que iba a ser reconstruido. Y fue el templo que destruyó Nabucodonosor. ¿Y quién fue como cautivo en esta cautividad a Babilonia? Daniel y sus compañeros. En esa cautividad, cuando Nabucodonosor vino por primera vez a Jerusalén, se llevó cautivo a Daniel y sus compañeros y a muchos más, por supuesto, pero allí iba Daniel y sus compañeros cautivos a Jerusalén. Y a Jerusalén no, a Babilonia. Corríjanme, por favor, no se queden dormidos allí. Jim, despiértate. Muy bien, así que este es el marco histórico. Estoy ubicándoles en el marco histórico para que sepan cuándo es que ocurren estos acontecimientos. Vamos nuevamente a la profecía, porque ustedes para poder comprender la profecía necesitan estar ubicados en la historia. Nosotros interpretamos la Biblia con una forma, en forma historicista. Tenemos el método historicista de interpretación bíblica. Por eso necesitamos conocer la historia. A veces mi esposa, que no le gusta tanto la historia, me dice, ay, me aburre tanto, estás viendo eso que es historia y la historia y la historia. A mí me encanta la historia y necesito conocer la historia porque en esa forma interpretamos la palabra de Dios. Si no conocemos la historia, no podemos interpretar las profecías ni la palabra de Dios en forma general. Por lo tanto, necesitamos conocer la historia. Y les recomiendo que estudien un poquito esta historia y vean estas películas que les ayudan. Es fácil de verlas y comprender un poco la historia. Así que Daniel está preocupado ahora por la profecía que Dios le da en esta visión. Le dice, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Y él había sido llevado cautivo a Jerusalén y había escuchado que Jeremías precisamente había dado una profecía de que Jerusalén iba a ser reconstruida o los cautivos iban a volver. ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo? Jim, despierta. ¿Qué tiempo iban a pasar como cautivos en Jerusalén? 70 años. 70 años iban a pasar. Así que cuando Daniel escucha 2300 años, dice, pero si el profeta Jeremías dijo que eran 70 años. Entonces se pone a estudiar en los libros del profeta Jeremías acerca de los 70 años que Jeremías había dicho que iba a hacer la cautividad y que iban a volver después de Babilonia. Entonces, cuando está en esa búsqueda del tiempo que dijo Jeremías, se le aparece ¿quién? El ángel Gabriel, capítulo 9 de Daniel. Fíjense, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque algunos no unen el capítulo 8 con el capítulo 9 y no entienden que el capítulo 9 es la explicación del capítulo 8. ¿Están comprendiendo por qué les estoy haciendo la historia? Porque Daniel está buscando cuándo se iba a cumplir las profecías de Jeremías del tiempo en que iba a ser restaurado Jerusalén. ¿Qué relación tenía quizás con lo que estaba viendo, la visión que estaba viendo? Porque la visión es la restauración del santuario y él está pensando en el santuario de Jerusalén. ¿Ven? Lo mismo que pasó con los pioneros. Cuando escuchan esta profecía, ¿en qué pensó Guillermo Miller? Que el santuario era la tierra y que Cristo vendría a la tierra para purificar la tierra. Daniel está pensando que el santuario es el santuario de Jerusalén y que iba a ser reconstruido. No puede ser 2300 años porque el profeta Jeremías dijo 70 años y está investigando y ahora dice, capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Ven lo que está sucediendo? Daniel está buscando lo que sucedió y ahí viene la oración de Daniel. Daniel confiesa
como si él estuviera como el pueblo en pecado, en apostasía, como que hicieron muchas cosas malas contra Dios, por lo que Dios los llevó como cautivos a Jerusalén. Y él está confesando su pecado a Dios para que Dios escuche su oración y que se cumplan los 70 años y ellos vuelvan a Jerusalén. Eso está en su mente, él está orando por esto. Y ahora dice, vamos a ver qué versículo. No, vamos más adelante, ya pasó la oración, no vamos a leer toda la oración de Daniel. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Él está hablando y orando por Jerusalén y por el templo y por la reconstrucción del templo y por el tiempo que se cumpla lo que dijo el profeta Jeremías. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién es el varón Gabriel? El ángel Gabriel vino de parte de Dios, a quien había visto en la visión al principio, volando. Fíjense que habla de la visión al principio. Estamos en el capítulo 9. ¿De qué visión está hablando Daniel? Del capítulo 8. Ven ustedes, lo que dice el capítulo 9 es la explicación de lo que la profecía del capítulo 8. Porque algunos se pierden y algunos evangélicos o otras iglesias no entienden la profecía de los 2300 días porque no entienden que la profecía del capítulo 9 es la explicación de los 2300 días del capítulo 8. Y aquí Daniel mismo lo dice. Dice, nuevamente leo, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio del capítulo 8, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. ¿Qué quería entender él? ¿Qué quería entender? El tiempo de la profecía, los 2300 días, los 2300 años. Él quería entender, él estaba orando porque quería entender lo que había visto en visión. Así que ahora el varón Gabriel viene y le hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora Gabriel viene a explicarle la profecía de los 2300 años. ¿Ok? Ahora, versículo 24, muy bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este versículo parece bastante difícil de comprender. Hay muchas cosas allí, porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Aquí vamos al gráfico para que podamos comenzar a entender. Y después voy a decirles cuándo comienza esto, porque comienza en el año 457. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Comenzando aquí, año 457, después les voy a decir por qué allí. Y terminando ¿dónde? En el año 34. Ahí se cumplen las 70 semanas. ¿Ok? Comenzando en el año 457. ¿Por qué comienzan en el año 457? Sabe pues, ahora el ángel le va a decir cuándo comienzan esas 70 semanas. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Está dividiendo el periodo de las 70 semanas en distintos periodos. Así que desde la orden para restaurar a Jerusalén habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto hay ya? 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas son? 7 más 62 son 69 semanas. Falta una para las 70. Porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Pasarán 7 semanas y 62 semanas. Dividió 2 periodos de las 70 semanas. Y después faltará una semana más, que lo dice, ¿en qué versículo? Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será
con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana, ¿cuántas son ya? 70. 7 más 62 más 1 son 70 semanas. Ahí están las 70 semanas. El ángel está dividiendo las 70 semanas en 3 periodos diferentes para que Daniel y nosotros podamos comprender el cumplimiento de los tiempos. Ahora, sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿dónde encontramos la orden? ¿En qué año se dio? ¿Cómo lo podemos investigar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Esdras, en la historia bíblica. Recuerden que todas las respuestas tenemos que encontrarlas en la Biblia. Usted no puede buscar una respuesta solamente fuera de la Biblia. Usted la busca en la Biblia y lo corrobora con la historia fuera de la Biblia. Así que si vas a la historia, vas a encontrar también que eso ocurrió en la historia secular. Pero está registrado en Esdras. Vamos a buscar el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 11 en lo adelante. Para que ustedes vean cuándo es que se da la orden para restaurar a Jerusalén. Ya los había puesto en el contexto histórico. Nabucodonosor vino, destruyó la ciudad de Jerusalén y se llevó cautivos. Allí estaba Daniel y todos los demás israelitas en Babilonia como cautivos. Ahora se está dando la orden para ir a restaurar esa ciudad de Jerusalén que fue destruida, el templo, el muro y todas esas cosas. Capítulo 7, versículo 11 en el adelante de Esdras. Dice allí: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de Israel, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito. Y ahí viene toda la carta que hace el rey Artajerjes. Y ustedes pueden encontrar el año en que está escribiendo, porque dice que es en el 7º año del rey Artajerjes. Está en el 7º año del reinado de Artajerjes. Entonces usted busca en la historia Artajerjes en el 7º año, qué año era, y era el año 457. A ver, ¿cómo dice? Esdras vino a Jerusalén en la quinta mes del 7º año del rey. Y se demoraron muchísimo en llegar de Babilonia a Jerusalén. Una cosa, hubo 2 decretos antes de eso en Nehemías y los evangélicos dicen que fue otro decreto, pero este decreto fue el único que no solamente para restaurar Jerusalén, sino para darle maestría sobre todo su magisterio, la economía, todos los recursos. Sí, por eso este es el decreto correcto. Ok, ese es el decreto final. Pero fíjense, podemos decir que los 3 decretos que se dieron para ir a reconstruir a Jerusalén, uno por Ciro, otro por Darío y otro por Artajerjes. 3 decretos se dieron para reconstruir a Jerusalén, pero los 3 son uno y el mismo, porque finalmente se lleva a cabo finalmente la obra en el decreto de Artajerjes. Pero miren lo que dice en el capítulo 6 de Esdras, versículo 14, porque no estamos ocultando nada ni tratando de quitar los decretos anteriores. Están registrados también aquí en Esdras, capítulo 6, versículo 14, dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Están los 3. Hasta ahí están los 3 decretos. Los 3 forman uno mismo porque es la reconstrucción de Jerusalén. Pero el último decreto fue el de Artajerjes, el que marca la fecha del decreto final. Entonces, con este decreto allí parte la profecía. Fueron varios grupos, varias veces, desde Ciro, después Darío y después Artajerjes.
Exactamente. Entonces se toma la fecha del último decreto porque allí es que se cumple completamente el decreto de reconstruir ¿a quién? A Jerusalén. Volvamos a la profecía. Así que ustedes vieron ya dónde están la fecha de partida. La fecha de partida es el decreto de Artajerjes del año 457. Es bíblico y es histórico. Usted lo puede corroborar con la historia, porque algunos pueden decir, ¿cómo sabemos que empieza la profecía en ese año? Y es importante el año en que comienza la profecía, porque si no sabemos el año que comienza, no sabemos el año que termina. 2300 años están determinados para tu pueblo, para que sea purificado el santuario, pero ¿cuándo comienza? Entonces es importante el punto de partida de la profecía, que comienza las 70 semanas. Y estas 70 semanas comienzan en el año 457 de rey Artajerjes. Volvemos aquí a la profecía de Daniel 8 para poder corroborar algo más. Así que dice allí 8, versículo 9, capítulo 9, que es donde está la explicación de la profecía de los 2300 años. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes habrán 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas para reconstruir la ciudad. ¿Dónde dice esto? Versículos, ahí mismo 25, dice, para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que el ángel Gabriel le dice que el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén iba a ser 7 semanas y que iba a ser en tiempos angustiosos. Ustedes pueden buscar en la historia allí en Esdras y en Nehemías. Está la historia de cómo se reconstruyó Jerusalén, cómo se reconstruyó el templo, cómo se reconstruyeron los muros, los tiempos angustiosos que ellos pasaron para poder reconstruir, cuánta oposición tuvieron por Tobías y todos aquellos que estaban alrededor de ellos que no querían que se reconstruyera el templo, ni la ciudad, ni el muro, pero Dios estaba haciendo que se cumpliera la profecía de los 2300 días, porque esa profecía marcaba ¿qué cosa? La venida del Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Cristo. Por eso esta profecía es tan importante para nosotros, porque marca exactamente quién es Cristo. Cristo es el Mesías, porque cumple exactamente este periodo de tiempo. Si usted comienza a contar en el año 457 hasta el año 27 de Cristo, allí se cumplen las 49 semanas, ¿verdad? Son 69. Las 69 semanas de las 70. Cuando aparece Cristo, el ungido, el Mesías príncipe, el ungido. ¿Cuándo fue ungido Cristo? Cuando su bautismo. Cuando Jesús fue bautizado fue ungido. Vamos a ver, voy a pasar aquí. Ahí está más claro. Ahí está más claro todavía. En el bautismo de Jesús es el momento en que el Mesías príncipe, que es Jesús, es ungido en el año 27 cuando fue bautizado Jesús para comenzar su ministerio. Y enmarcando esta profecía en este tiempo, llegamos exactamente al tiempo de Jesús. Y Jesús, yo no voy a buscar los versículos ahora, pero ustedes los pueden encontrar. Jesús dijo en varias ocasiones, el tiempo se ha cumplido. Y estaba hablando de qué tiempo, del tiempo en que aparecería el Mesías príncipe, el tiempo que habló el profeta Daniel. Fueron 70 años o 70 semanas, es lo de Jeremías. Ah, bien, muy bien, gracias por recordarme explicar eso. Las 70 semanas, ¿cómo 70 semanas son 490 años? Las 70 semanas son 490 años. ¿Por qué? Día por año te lo he dado. Una semana, ¿cuántos días tiene? 7. ¿Cuántas semanas son? 70. 7 por 7, 49. 490 años. Así que cada semana, que equivale a 7 días, son años.
día por año te lo he dado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Qué significaba eso en la profecía? El pueblo de Israel, después que comenzó esta profecía, a partir del año 457, que se mandó a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, tuvieron 490 años de oportunidad. ¿De oportunidad de qué? ¿De qué? De seguir siendo el pueblo de Dios, de aceptar al Mesías, de ser el pueblo que Dios había escogido. Claro, Jerusalén, Jerusalén, y Jesús lloró porque Jerusalén no lo aceptó. Todavía falta una semana. Los 490 años terminan, por supuesto, en el año 34. Faltaba una semana. Cuando Cristo fue bautizado, allí comienza la última semana. Termina las... Cristo estuvo 3 años en su ministerio. Exacto. 3 años y medio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la mitad de la semana? A la mitad de la semana, ¿qué sucede? La muerte del Mesías. Está en la profecía. Vamos a ver. Después de las 62, versículo 26. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Se dan cuenta? Que esta profecía enmarca a Cristo exactamente en el medio de la profecía. Los judíos, los fariseos, ¿cómo se llaman? Los eruditos judíos actuales no quieren que se estudie esta profecía. ¿Por qué ellos no quieren que se estudie esta profecía? Es más, tienen una maldición pronunciada sobre aquellos que estudian la profecía de Daniel 8:14 y Daniel 9. Porque dice quién es el Mesías. Y los judíos no aceptan a Cristo como el Mesías. Pero si estudian la profecía de los 70 años, de las 70 semanas, los 2300 días, encuentran que Jesús es el Mesías príncipe. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús dijo, es importante que estudien al profeta Daniel. El que lea entienda. Estudien al profeta Daniel. Y hoy los judíos, los rabinos y los sacerdotes de los judíos ortodoxos no quieren que se estudie acerca de esta profecía, porque esta profecía enmarca exactamente a Jesús como el Mesías príncipe. Para corroborar el año 27 también, la terminación de las 69 años. 69 semanas. Gracias. Dice en Lucas 3:1 que fue en el 15º año del reinado de Tiberio César. Eso es cuando Juan el Bautista estaba bautizando y bautizó a Jesús, fue ungido en aquel año. Eso fue después de 69 semanas. Exacto, así que las fechas se pueden encontrar exactamente en la Biblia, en la historia bíblica, porque cuando Juan el Bautista es el que bautiza a Jesús, se enmarca exactamente el periodo de tiempo, quién era el que estaba reinando, cuál era el año de ese rey, por lo tanto se puede encontrar exactamente la fecha del año 27 en que Jesús fue bautizado, y allí comienza la última semana de las 70 semanas que Dios había dado para el pueblo de Israel. Quedaba una semana de ¿qué? Una semana de años. Cada semana que estamos hablando aquí son años. Así que la última semana equivale a ¿cuántos años? 7 años. Cuando Jesús comienza en el año 27, que es bautizado, comienza su ministerio, comienza la última semana. 3 años y medio después que sucedió con Jesús. Muerte en la cruz del Calvario. Dice aquí, dice el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Estaba predicho exactamente en la profecía que el Mesías moriría. ¿Cómo es posible cuando leo esto que los discípulos no entendían que Jesús tenía que morir, que el Mesías tenía que morir? ¿Cómo es posible que los judíos que estudiaban acerca de que estaban esperando al Mesías no creían que el Mesías iba a morir? Si la profecía de Daniel decía que el Mesías moriría a la mitad de la semana. ¿Se dan cuenta cómo está profetizado? Y esta profecía nos ayuda, hermanos, muchísimo. Ya les he contado, pero se lo vuelvo a decir. Un profesor en la universidad allí en Montemorelos decía que Dios había sacado al cristianismo como debajo de la manga, porque no estaba en el plan de Dios sacar al cristianismo. El plan de Dios era que terminara todo con el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Pero eso es falso. Dios tenía en su plan eterno al cristianismo.
¿Por qué? Si vemos la profecía de los 2300 años, ¿cuándo termina la profecía de los 2300 años? 1844, ya está el pueblo cristiano, ya se acabó el pueblo de Israel y esta profecía está mucho antes de que el pueblo de Israel terminara como pueblo de Dios. Por lo tanto, el pueblo cristiano y el cristianismo estaba establecido por Dios antes de que estas cosas sucedieran. Ahora bien, así que a la mitad de las semanas, como dice aquí, el Mesías príncipe iba a morir. Eso fue en el tercer año, 3 años y medio después del bautizo de Jesús. ¿Qué año sería este? El año 31, 27, bautizo de Jesús, en el año 31 y medio, la muerte de Jesús, y en el año 34 que termina las 70 semanas, ¿qué sucede? El apedreamiento de Esteban. ¿Por qué tomamos esa fecha o este acontecimiento como el final de las 70 semanas? ¿Qué dice la profecía de las 70 semanas? 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Iba a terminar la oportunidad del pueblo de Dios en 70 semanas, en 490 años. Después que Jesús murió, entonces quedaron prácticamente 4 años. 3 años y medio. 3 años y medio, sí. Y es cuando Esteban muere. Sí, pero fíjense que cuando Jesús comienza su ministerio, ¿a dónde envía a los discípulos a predicar? ¿A los gentiles? ¿A dónde los manda a predicar? En Jerusalén. Él les dice que prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Él les dice que vayan a predicar a los judíos, porque todavía habían una semana de oportunidad para el pueblo de Israel. Una semana, cuando él comienza el bautizo, después del bautizo. Quedaba 7 años. Entonces, a la mitad de las semanas le quitan la vida y luego cuando apedrean a Esteban se han cumplido las 70 semanas porque el pueblo de Israel despreció y desechó a Cristo. Era el último. Entonces, de allí en lo adelante el pueblo de Israel perdió su oportunidad de ser el pueblo de Dios. Habían terminado los 490 años de oportunidad y ellos desecharon al Mesías. Después de la muerte de Cristo. Tenían oportunidad de arrepentirse, pero la desecharon ya matando al último profeta. ¿Recuerdan ustedes a Pedro predicando? Pedro predicando su primer discurso allí en Pentecostés cuando dijo todo lo que habían hecho con Cristo, con el Mesías, que lo habían matado y ustedes hicieron esto, hicieron lo otro. Pero les estaba dando oportunidad todavía de arrepentimiento y muchos se convirtieron. Pero cuando apedrearon a Esteban y cuando comenzaron la persecución contra los discípulos de Cristo, hasta allí llegó la oportunidad del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Se terminó la oportunidad, 490 años. Las 70 semanas del profeta Daniel terminaron, pero no terminan allí los 2300 días. No, pero no voy a explicar mucho, solamente voy a decir. ¿Qué pasó después del año 34? ¿Qué pasó después del año 34? ¿Cuántos años faltaban para que se terminaran los 2300 días? Faltaban 1800 años. Allí arriba está, 1810 años o 1810 días. Desde el año 34, cuando apedrearon a Esteban, hasta 1844 terminarían los 2300 años. Ahora, ¿alguien estaba estudiando esta profecía? ¿Quién estaba estudiando esta profecía en el año 1800? Guillermo Miller estaba estudiando la profecía. Y entonces cuando llegó a esta fecha, él dijo, pero faltarían 1810 años para la terminación de los 2300 años. Y él sacó la cuenta. ¿Y qué año le dio? ¿Qué año le dio? 1843. A él le dio la fecha 1843 porque no tomó en cuenta el año 0 que estaba allí metido en el medio. Le faltaba un año. El año 0 no se cuenta y entonces necesitaban aumentarlo. Y sería 1844. Por eso se equivocó y puso 1843. Él pensó que los 2300 años terminarían en 1843. Pero en realidad terminaban en 1844. Es que va a dar esa parte que es más interesante para nosotros que la primera en menos tiempo. Solamente voy a decir cuando terminan. Después vamos a explicar todo lo que sucede acá. Ok. Pero sí. Esta es más interesante para nosotros porque es la historia. Es lo que estamos en nuestro tiempo. Ahora, pero quiero que ustedes vean que exactamente la profecía de los 2300 días terminaban en 1844.
¿Ok? Los 2300 días partiendo desde el año 457 hasta 1844 terminan los 2300 años. ¿Y qué iba a suceder allí? Cristo vendría, el santuario sería purificado. ¿Qué significaba esto? Lo vamos a estudiar entonces el próximo estudio. ¿Qué significaba en la terminación de los 2300 días y qué sucedía en ese tiempo? Y que, como el versículo 27, yo Daniel quedé quebrantado. quedé preocupado. ¿Qué iba a suceder en este tiempo? Entre Jim y tú nos tienes. Hermanos, pero es importante. Quiero preguntar, el próximo sábado estaremos de bautizo, no estaremos estudiando esto, pero el siguiente podremos estudiar lo que falta de esta profecía. Ahora, quiero preguntarles, ¿estamos comprendiendo un poquito esta profecía? Hay que estudiarlo varias veces para poderlo comprender bien como la mala rosita. Sí, pero Y llevarla a nuestros días para verlo. sí, estamos comprendiendo cuándo comenzó la profecía. Estamos comprendiendo las primeras semanas, que eran 7 semanas, que fue la reconstrucción de Jerusalén. Y después fue otro tiempo de oportunidad hasta que llegó Cristo, el Mesías príncipe, cuando fue bautizado, cuando murió y cuando apedrearon a Esteban, que terminó la oportunidad para el pueblo de Israel, que fueron las primeras 70 semanas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Hermanos, es importante que sepamos que esta profecía es bíblica. Esto no es un invento de los adventistas del séptimo día. Esto no es un invento de nuestros pioneros. Esto no es una doctrina inventada, es una doctrina bíblica. Es profecía. Y Jesús mismo dijo que estudiaran al profeta Daniel. Y dijo, el que lea al profeta Daniel que entienda, porque es importante que comprendan estas profecías, porque enmarca la venida del Mesías y también enmarca el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Es importante que comprendamos esto y lo vamos a ver en el próximo estudio. Ojalá que nosotros podamos seguir estudiando y seamos fieles estudiantes de las profecías bíblicas para que podamos comprender la cercanía del tiempo del fin. El próximo estudio va a ser acerca de los últimos años, los 1810 años finales de la profecía de los 2300 días, qué sucedió, qué significaba y por qué estos acontecimientos fueron importantes. Muy bien, vamos entonces a terminar esta mañana y vamos a cantar el himno final.